Profesor, compañeros y público en general, espero tengan todos ustedes un muy buen día. Me presento, soy alumno Mendoza Rojas Robert Josué, perteneciente al segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y en esta ocasión voy a brindar una breve reseña acerca del libro Emprendedor 10%, Vive el sueño de emprender sin dejar tu empleo, del autor Patrick J. McGuinness. Ahora, ¿cómo empieza este libro? Este libro empieza dándonos una pequeña definición a grosso modo de lo que es un emprendedor 10%. Un emprendedor 10% es aquella persona que ha decidido invertir pero en un tiempo parcial. Es decir, solamente está dedicando una pequeña parte de su tiempo y de su capital a invertir en distintas empresas, por lo que está manteniendo su trabajo normal, un trabajo fijo. Dicho esto, empieza la historia del autor. Patrick McGuinness era el vicepresidente de un fondo de inversión que tenía distintas inversiones en distintas empresas a nivel mundial, que sin embargo acabaría en el momento en que decide invertir en la American International Group, una empresa que parecía bastante segura, pero que sin embargo terminaría quebrando debido a la crisis financiera del 2008. Esto ocasionaría que la empresa pasara a ser una empresa nacional, cambiando totalmente la imagen que se tenía de ella. Después de recuperarse del shock debido al gran cambio que hubo en la empresa, Patrick McGuinness decide no volver a confiarse en una empresa aparentemente segura, por lo que decide empezar a invertir en distintos proyectos empresariales para así obtener ganancias a largo plazo. Esto como si fuera una póliza de seguro en cambio volviera a ocurrir otra crisis financiera. A partir de su experiencia y la de otros emprendedores es que da origen a este libro. El señor Patrick McGuinness empieza a explicar las, las razones por las que nosotros deberíamos ser emprendedores 10% y las razones por las cuales no deberíamos invertir a tiempo completo. Empieza hablando acerca de las distintas ideas que se tienen en las épocas un poco más antiguas, de que, por ejemplo, las carreras como medicina, derecho, ingeniería, simplemente iban a asegurar el éxito a cualquier persona. Sin embargo, actualmente esto ya no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales y muchos egresados de esas carreras que simplemente o no la ejercen o que si les preguntan si volverían a elegir la carrera, simplemente dicen que no. Es decir, hay mucho descontento entre los trabajadores. Ahora, ¿por qué no deberíamos invertir entonces completamente? Primero, porque cambiaría completamente tu estilo de vida, te esperaría un estilo de vida horrible. ¿Y esto por qué? Porque la probabilidad de éxito invirtiendo a tiempo completo es muy baja. Hay una gran probabilidad de que fracases en el intento, destruyendo tus finanzas en el proceso. Además de que esto terminaría por destruir tu estatus social y la credibilidad que tú tienes, sin tomar en cuenta el hecho de que, aunque pudiera salir bien, nada asegura que tu idea realmente tenga un futuro. Entonces, ¿qué nos recomienda el autor? Busca un punto medio entre lo que es seguro y lo que es riesgoso. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros debemos invertir una pequeña parte de nuestro tiempo y de nuestro dinero a otros pequeños proyectos con la finalidad de que dentro de mucho tiempo podamos obtener beneficios de los rendimientos de esta empresa, de estas distintas empresas en las que ya hemos invertido. Ahora, existen distintos tipos de emprendedores 10%. Son 5 tipos en sí. Lo que es el emprendedor, el ángel, que es aquel que va a dar los fondos a las distintas empresas. Está el asesor, que es el que va a brindar la parte intelectual, va a brindar su conocimiento y sus habilidades a la empresa en la que va a invertir. Está el fundador, que busca crear nuevos emprendimientos. Y están los dos que derivan de las tres anteriores, es decir, van a tener base de ellas tres, las cuales son el emprendedor 110%, que es aquel que tiene un emprendimiento que ya está seguro y que sin embargo va a buscar diversificarse, es decir, va a invertir de su capital un poco más en otros emprendimientos distintos a los de él. Y lo que es el aficionado, que es aquel que, tal como los demás, que a diferencia de los demás, va a invertir, pero sin embargo motivado por la pasión y no por el ingreso económico.
Es decir, va a invertir en lo que a él le gusta. Ahora, al igual que los emprendedores comunes, los emprendedores 10% también tienen que tener en cuenta bastantes factores. Primero que nada, tienen que tener en cuenta el tiempo del que disponen para los proyectos y el capital con el que pueden invertir. ¿Y esto por qué? Porque el plan dice que como mínimo tenemos que invertir un 10% de ambos en los proyectos que nosotros tengamos adelante. Además de eso, tenemos que tener en cuenta el capital intelectual, que son nuestras habilidades y nuestros conocimientos y cómo los podemos aplicar. Tenemos que buscar un punto medio entre lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer, para así poder aprovechar esta fortaleza. Ahora, dependiendo de cuánto tengamos de cada uno de estos tres recursos, es que vamos a ser un tipo de emprendedor o el otro. Si nosotros tenemos capital, tanto financiero como intelectual, podríamos ser emprendedores ángel. Es decir, nosotros vamos a poner la parte financiera porque nosotros no tenemos mucho tiempo. Si nosotros no tenemos mucho capital, pero sí tenemos capital, bueno, si no tenemos mucho capital financiero, pero sí tenemos capital intelectual y tiempo, podemos ser asesores. Si nosotros tenemos los tres recursos, pero sobresale nuestro capital financiero, podemos ser fundadores, podemos emprender sin mucho riesgo de perderlo todo. Y ya si tenemos, ya dependiendo de los recursos con los que contemos, y cómo vayamos a estructurar nuestro plan, podemos ser bien emprendedores 110% o aficionados. Ya depende de cada uno. Pero el plan 10% debe cumplir con tres requisitos, que son los recursos, que se refiere al tiempo, el capital financiero y el capital intelectual, a lo que es el proceso de inversión, que es encontrar, analizar y comprometerse con un proyecto, y lo que es el trabajo en equipo, que es buscar un equipo, buscar socios que te quieran apoyar en este emprendimiento. Para que este plan sea efectivo tenemos que tener en cuenta que debemos maximizar tanto nuestro tiempo como nuestro capital financiero. Nosotros para maximizar el tiempo, por ejemplo, podemos hacer actividades que no requieran mucha concentración, al mismo tiempo que actividades que sí requieren concentración. Por ejemplo, podemos ir en autobús e ir hablando con distintos socios. ¿Por qué? Porque ir en autobús no requiere nuestra concentración, sin embargo, hablar con nuestros socios sí, por lo que podemos hacerlas al mismo tiempo para ahorrar tiempo. Tenemos que tener el máximo tiempo posible para poder invertir lo mayor posible en nuestros emprendimientos. Además, un poco más práctico porque es visible es cómo maximizar nuestro capital financiero. Tenemos que tener un plan de cuánto podemos invertir, de en qué gastos podemos usar, qué gastos nos podemos permitir. Eso es algo que tenemos que estudiar muy a profundidad. Y encontrar nuestras fortalezas, como se mencionó anteriormente, tenemos que encontrar un punto óptimo entre lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer. Y aprovechar esto al máximo para brindar seguridad de que somos capaces de lograr muchas cosas. El proceso de inversión 10% consta de 5 pasos. La capitalización, que es donde se van a generar lo que son las oportunidades para nuestro plan. La filtración, que es donde vamos a eliminar los distintos riesgos que no sean necesarios. Lo que son las debidas diligencias es donde vamos a analizar si esta oportunidad es buena o no. La decisión final, que es donde vamos a decidir si vamos a proseguir con esta oportunidad o la vamos a dejar pasar. Y lo que es la documentación, que es donde va a pasar a ser completamente legal. Se va a hacer todo el trámite para continuar con esta inversión. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para las debidas diligencias? El negocio en el que vamos a invertir, si es una industria que puede asegurarnos el éxito, dependiendo de a qué rubro vaya. Tenemos que tener en cuenta esos factores para saber si debemos invertir o no. También queremos tener en cuenta los socios, si es que nuestros socios tienen una buena ética, si nos van a poder apoyar, si siguen nuestros ideales. Y lo más importante es que tenemos que tener en cuenta nuestro rol en este plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué provecho podemos sacar? Si vamos a poder obtener experiencia de esto. Con esto terminaré la reseña del libro y quiero dar mi opinión con respecto a este. Y es que considero que es muy importante entender esto, que podemos obtener una ganancia a partir de tomar un pequeño riesgo, pero sin comprometer todas nuestras finanzas, todo nuestro capital, sino simplemente una pequeña parte que, si resulta bien, vamos a obtener muchas ganancias, pero que si no, no nos va a terminar afectando porque vamos a continuar con un trabajo normal. Eso es lo que busca el autor. Muchas gracias por su atención y nos vemos.